Linda tarde, queridos participantes. Mi nombre es Zaida Julieta Aramayo Berríos y en esta oportunidad estaremos compartiendo el siguiente ciclo compuesto de los siguientes cursos. Y viene de esta forma. Voy a compartir con ustedes pantalla. Este ciclo, cuyo título es Educación Integral en Sexualidad, tiene tres componentes, tres cursos. El primer curso, el título es Sexualidad Integral en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. El curso número 2, Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes. El tercer curso, Prevención de ITS, VIH-Sida. De esta forma, la unidad temática que tenemos en puerta, el primer curso, el objetivo holístico a compartir con todos ustedes es el siguiente. Analizamos, reflexionamos y problematizamos los estereotipos y mitos sobre la sexualidad que repercuten en el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos en los derechos sexuales y derechos reproductivos, interiorizando la importancia de la educación integral en sexualidad como base para la construcción de una comunidad pacífica y armónica. Para ello es importante trabajar con una dinámica. Vamos a hacerlo a manera de poder interactuar con todos ustedes y conocernos, pues tiene un propósito esta dinámica. De esta manera refiere la siguiente dinámica. Nos vamos presentando, mi nombre es, de dónde venimos, con qué especialidad trabajamos y luego compartimos qué nos gusta hacer. Bailar, cantar, silbar, etcétera. Y de esa manera vamos a poner en contacto nuestras percepciones, emociones, sentimientos, etcétera. Después de la dinámica pasamos a un espacio reflexivo en el cual reflexionamos sobre las reacciones, sensaciones, sentimientos, comportamientos e interacciones de las y los participantes al momento de saludarse. De esta manera vamos a promover el diálogo sobre esas percepciones que fuimos identificando en la dinámica de presentación. Y para ello, pues ya se ha cumplido cierta directriz que teníamos para poder continuar el curso. Luego de ello vamos a recoger esas percepciones y escribirlos en un Padlet para que podamos luego socializar entre todos. A ello también necesitamos trabajar con un foro de inicio que está en plataforma Moodle, que es de la siguiente manera. Refiere la siguiente actividad. Vamos a analizar un video que está propuesto por la UNESCO acerca de la educación integral en sexualidad, la EIS, que es Ser Joven, la educación integral en la sexualidad. Está en el canal de YouTube. Aquí les comparto el enlace. Luego debemos responder las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que la EIS es mal vista por algunas personas? Otra pregunta, ¿qué temas crees que se deberían abordar en procesos de la EIS? Otra pregunta, ¿qué temas crees que no se deberían abordar en procesos de la EIS? Y otra, ¿qué consecuencias tiene trabajar EIS a temprana edad? Y de esta manera vamos a ir ya desglosando aquello que necesitamos entender, que ya es propio de nuestro tema, sexualidad. Bueno, estuvimos en una dinámica de presentación interactuando de diferente forma, el cual ya nos conllevó a trabajar y a poner en práctica lo que refiere sexualidad, ya que sexualidad, según la OMS, viene a definir como una dimensión, como un aspecto central del ser humano, que no solamente abarca el sexo, sino también identidades,
papeles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción, orientación sexual y otros. Es decir, vivenciamos y podemos expresar nuestra sexualidad a través de diversos pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, como etc. Según este autor bien connotado como es Eusebio Rubio, en el año 1994 nos compartía lo siguiente, que la sexualidad es ante todo una construcción mental de la existencia humana que adquiere un significado sexual que por lo tanto nunca va a ser un concepto acabado y definitivo. Por tanto, esta existencia es continua y cambiante, según Eusebio Rubio. También vamos a ir abordando de esta manera que la sexualidad no se puede comprender simplemente sin reconocer de antemano todo lo que corresponde su índole pluridimensional. ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos y culturales. Entonces, a ello la sexualidad son diversas formas de ver, comprender y aproximarnos al significado que en este curso debemos comprender. Vamos al siguiente cuadro. De esta manera entendemos, para mejor comprensión, qué es lo que nos plantea para poder mejor entender la sexualidad. Hay ciertas dimensiones, hay un modelo que nos permite comprender desde su complejidad hasta la parte vivencial. En este modelo se va a abordar lo que viene a ser un sistema formado por subsistemas y estos están interrelacionados e interdependientes. Y todo esto conforma un todo. Y ese todo es nombrado como un holón. ¿Y qué es un holón? Un holón es una parte de un sistema que a su vez sabemos que es tan complejo en su organización interna y este merece ser considerado como una totalidad en sí mismo. Entonces estamos hablando de una totalidad completa. De ahí que entendemos los holones de la sexualidad tal cual vienen a ser la reproductividad, el holón del género, el holón del erotismo, el holón de la vinculación afectiva. A ello debemos entender que estos componentes de la sexualidad, estos holones para mejor comprensión de nuestra sexualidad, según Eusebio Rubio, podemos definirlo de esta forma. El holón de la reproductividad es dimensión de la sexualidad, pero que tiene que ver con la potencialidad de la reproducción. Y el holón del género simplemente viene a ser una construcción diferenciada de identidades y roles de mujeres y hombres en una sociedad. ¿Y qué podemos comprender por el holón de la vinculación afectiva interpersonal? Este holón de la afectividad humana tiene que ver con los vínculos afectivos desarrollados por los seres humanos. Si bien se reconoce que el amor es una de las principales formas de vinculación, es necesario comprender que también se deben incluir todas las emociones que el ser humano es capaz de experimentar. También tenemos a continuación el holón del erotismo. El holón del erotismo, pues, refiere a la capacidad humana para sentir
placer a través de las sensaciones experimentadas por el cuerpo. Estas sensaciones pues asumen un significado de acuerdo a la cultura a la que pertenece la persona que experimenta la vivencia, lo que hace del erotismo también una categoría construida. Y es así como estos componentes, ya decía hace minutos, de acuerdo a Eusebio Rubio, vienen a ser subsistemas, vienen a ser categorías que nos van a dar mejor comprensión para entender la sexualidad. A ello también vamos a considerar estudiar el siguiente cuadro. Vamos a desarrollar las dimensiones de la sexualidad. Dentro de ello es necesario entender que hay dimensión biológica, psicológica, social y política. Dentro de la dimensión biológica de la sexualidad, está relacionado propiamente con los procesos que suceden en nuestro cuerpo, con la estructura, biología del organismo humano, etc. Sin embargo, también debemos entender de que en esta dimensión vamos a referir lo que es los órganos sexuales y reproductivos, los órganos que vienen a ser aspectos biológicos y fisiológicos de la sexualidad. En ello debemos incluir su funcionamiento, los cuidados que necesitan para promover un mayor bienestar y respeto al cuerpo propio y de las demás personas. A ello, todavía seguimos en la dimensión biológica de la sexualidad. Vamos a ir un poquito repasando los nombres de los órganos sexuales reproductivos masculinos, que muchas veces por el tabú, los mitos que se han ido extendiendo de un tiempo a esta parte, resulta que les damos otro nombre a los órganos sexuales y reproductivos masculinos, cuando estos tienen sus nombres como ser uréter, vesícula seminal, conducto eyaculatorio, recto, testículo, uretra, pene, conducto deferente, glándula prostática y vejiga. Son los nombres que debemos utilizar y los nombres que tienen estos órganos sexuales reproductivos masculinos. Dentro de ello también cabe resaltar lo siguiente. Bien sabemos que los órganos sexuales reproductivos externos masculinos son aquellos conductos seminales, vesículas seminales, entre ellos también se encuentran la próstata, la uretra, el testículo y el pene. Dentro de lo que es el pene, el prepucio y el orificio urinario. Vamos al siguiente cuadro y en este cuadro vamos a poder visibilizar de manera bien clarita los órganos sexuales reproductivos femeninos, que también tienen su nombre y no es necesario inventarnos otro tipo de términos que no tienen ninguna relación con aquello que tienen los órganos sexuales reproductivos femeninos, como es el caso prepucio del clítoris, monte de Venus, clítoris, frenillo de clítoris, orificio uretral externo, labios menores, labios mayores, vestíbulo vaginal, carúncula himeneal, rafé del periné, ano, etc. De la misma manera, también en este cuadro entendemos los órganos sexuales externos, pero en este caso femeninos. Tenemos la trompa de falopio, el ovario, el útero, el cuello uterino, la vagina, el miometrio, el endometrio. Nuevamente, los órganos sexuales reproductivos femeninos, tanto internos como externos, tienen su nombre. Y no podemos darles otros nombres que a veces por el desconocimiento, los mitos, la cultura, pues
solemos enseñar incluso a nuestros niños de diferente manera. Vamos a ingresar en esta parte desde la dimensión biológica, que es lo que corresponde. Desde la dimensión biológica podemos analizar ciertas cuestiones relacionadas con el desarrollo sexual, tal cual vemos en este gráfico. Y estas etapas comprenden toda una vida, habiendo cierta intensidad en cada etapa. Y bueno, empezamos con este gráfico que viene a ser una respuesta sexual que no solamente se presenta en lo que respecta a hombres, sino también a mujeres. Esa respuesta sexual está graficada de la siguiente manera. Tenemos una primera etapa que es el deseo, luego tenemos una segunda etapa. Por cierto, en esta etapa, que es la fase del deseo, vienen los cambios más importantes, ¿no? Por ejemplo, se pueden ubicar en el cerebro, hay el estado de ánimo de la persona, empieza a interesarse por la actividad sexual. ¿Y qué pasa con la fase de excitación? La etapa de excitación. En realidad aquí refiere ya a la primera manifestación de esa fase en la mujer, que es la lubricación vaginal, y en el hombre la erección del pene. También tenemos la otra fase del clímax, que viene a ser un orgasmo, pero a ello tenemos lo que es una etapa, que es la meseta, que es una fase preparatoria para poder llegar a esta fase que viene a ser el punto clímax, considerado pues un momento de mayor intensidad, tanto que se produce en las mujeres como en los varones. Y de la misma manera tenemos la última etapa, que vendría a ser la etapa de resolución. Esa etapa de resolución ocurre después del orgasmo, cuando el organismo vuelve a su estado inicial, y de esa forma el periodo refractorio. Y eso es lo que se ha cumplido. Estas fases que no solamente se van a presentar en hombres, sino tanto en hombres como en mujeres. Nuevamente, fase del deseo, de excitación, fase de clímax u orgasmo y la fase de resolución. Vamos a la parte de la dimensión psicológica de la sexualidad. Es necesario entender que la sexualidad, nuevamente repetimos, que es la forma como las personas están en contacto con sus sentidos, que no es solamente sexo, y cómo a través de nuestro cuerpo, de su cuerpo, se relacionan en los distintos ámbitos de la vida y la sociedad. Es lo que debemos entender. Y tanto así que refiere que son cadenas que van a mover en nuestra vida. Y la tercera, que es bien importante, pero aquí vamos a ver este triángulo que se refiere así: siento, pienso y actúo, que corresponde a la dimensión psicológica de la sexualidad. Vamos al siguiente cuadro, que es la dimensión social de la sexualidad. En la dimensión social de la sexualidad ya viene a ser el marco en el que se desenvuelve el ser humano y que influye en toda nuestra vivencia e interpretación que se realizan sobre distintos fenómenos, ¿no? A ello también vamos a poder repasar la dimensión política de la sexualidad. Esto refiere cuando somos capaces de comprender que la sexualidad nos otorga una identidad, y a partir de ello pues se construye el significado del ser hombre y ser mujer, y que esta construcción determina ciertas posiciones y asignación del uso y manejo de poder. Vamos al desarrollo sexual, que vamos a ir desglosando de a poco. El desarrollo sexual, si bien es una dimensión del ser humano que está presente a lo largo de toda la vida,
pues debemos entender que tienen también ciertas etapas y que es parte del crecimiento. Tanto así que tenemos el la primera etapa, que es el desarrollo sexual del primer año, de 2 a 6 años y de 7 a 10 años. ¿Qué pasa en el primer año? En este periodo la relación entre el bebé y su madre tiene un efecto prácticamente modelador, pero que este constituye enorme importancia. ¿Qué ocurre de 2 a 6 años? Aquí hay problemas de celos, hay control de esfínteres en los niños de 2 a 6 años. La curiosidad, la exploración de su propio cuerpo. En esta etapa existe una especial importancia el proceso de identificación e imitación, incluso de modelos de conducta sexual. ¿Y qué es lo que refiere el desarrollo sexual de 7 a 10 años? De 7 a 10 años, en este periodo, el niño o la niña son más autónomos, manejan mejor el mundo real. Es un periodo en el cual ya hay prohibiciones en todo lo concerniente a lo corporal y a lo sexual. Aquí persisten los juegos sexuales que muchas veces ellos no se dan cuenta, pero ya empiezan a ser conscientes de las sensaciones físicas y emocionales que están asociadas al contacto y la cercanía física. De esta manera también tenemos el desarrollo sexual en la pubertad, en la adolescencia. Algo interesante como características generales, pues en esta etapa ya se caracteriza la velocidad de los cambios físicos y psíquicos que se dan. Cambios físicos como por ejemplo la primera menstruación, estas hormonas que pueden ser causantes de los cambios sexuales también, ¿no? Y a ello, dentro de lo que es el cambio psicosexual, aparece un interés por el atractivo físico del otro o de la otra. Es decir, ya toma cuerpo la función psicológica del impulso sexual. También tenemos el inicio de las relaciones sexuales en esta etapa, que en realidad la respuesta a esa duda no se puede reducir más que a ofrecer una edad en la que se inicia el adolescente y el adolescente empieza a analizarse a sí mismo y descubrir cuál es su actitud personal ante el sexo. También tenemos el desarrollo sexual en la edad adulta. Dentro de las características generales tenemos que de acuerdo a las creencias y la educación, pues estos moldean la conducta y la sexualidad en la edad adulta. En el comportamiento sexual, en la edad adulta, este es capaz de discriminar ciertos comportamientos pese a tener criterio de madurez, aún siente, profesa discriminación por otros y otras. Establece relaciones sexuales que pueden o no incluir la reproducción. Muchos en esta etapa también afirman su orientación sexual, utilizan anticonceptivos de manera más efectiva para evitar embarazos no deseados. Tenemos esta otra etapa que es la adulta y adulto mayor. De la misma manera, dentro de las características generales, la sexualidad en los adultos sigue siendo un papel importante en la vida del hombre y de la mujer. Los mitos sobre su sexualidad. En ello, sin embargo, según investigaciones indican que mientras se conserve un buen estado de salud, no hay motivo para que pueda perderse el interés y las prácticas sexuales puedan estas desaparecer. Problemas para vivir su sexualidad. Bueno, los problemas más frecuentes son la falta de pareja,
pues a partir de los 75 o más años de edad son viudos, viudas, divorciados. Es decir, hay carencia de privacidad. Algunos viven en residencias o con familias. La limitación de su autonomía, son más dependientes de alguien, la dependencia del entorno, la dificultad física por la misma edad que tiene. Vamos con el siguiente cuadro que tenemos ya como actividad de cierre. Nos vamos a organizar en grupos de 5 participantes y reflexionar sobre la importancia de las dimensiones sexuales, considerando las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales en los procesos educativos. Muchas gracias por su atención. Es cuanto puedo compartir en esta oportunidad. Espero que haya completado la consigna y bueno, gracias.